El Señor les bendiga. Seguimos con un nuevo estudio hoy día en el libro de Romanos, capítulo 13 y lección número 37. Romanos, capítulo 13, lección número 37. Hemos avanzado harto. Y esto yo lo estaba viendo, ya tratando de buscar, pero veo que no va a sacar harto tema. Y algunos aquí se complican, hay mucho tema en este capítulo 13, hay mucho que ver. Yo creo que usted va a tener mucha opinión, muchos puntos de vista, pero veamos qué nos marca en sí la palabra de Dios. Amén. Oramos y entramos al estudio de esta palabra. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por el instante, el momento que nos das. Vamos a estudiar de tu palabra, leerla, danos el tiempo, no que pasemos y listo, lo vimos y pasamos rápido, o vimos hasta la lectura y después se nos olvidó, después ya estamos haciendo otras cosas, sino que quedemos, Señor, ahí insertados para estudiar de tu palabra y recibir tu bendición. Coloca el deseo, las ganas de aquellos que están viendo este estudio, Señor, que puedan meditar, que puedan estudiar, que puedan ver, Señor, cuán maravilloso y cuál es tu mandato también para nuestras vidas. Bendícenos, te los pedimos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el 12 nos da como bastante tema, pero el último tema era actuar como cristiano, tanto como para la iglesia y tanto como para los no iglesia. Y también este capítulo 13, Pablo le está marcando a los romanos cómo se debe vivir ante las autoridades. ¿Ya? ¿Cómo se debe vivir ante las autoridades? Y aquí, acordémonos que ahí habían reinos, estaba el Imperio Romano, hoy día existen diferentes gobiernos, que ya son gobiernos, son reinos, y hay diferentes maneras de gobernar. Entonces, cada país tiene su gobierno de una o de otra manera, pero qué importante, y lo vamos a ver a través de la palabra, qué instrucción nos da la palabra. La plenitud tiene una ayuda muy buena, y que nos va a clarificar bastante ideas. Y vamos a entrar en sí al tema para ver qué nos marca. Diferentes gobiernos, acordémonos, antes eran reyes, colonias, y podemos hablar civilizaciones, pero hoy día hablamos de gobiernos. Y Pablo insta a la iglesia que está en Roma, quizás muchos de ellos romanos, algunos judíos, que se sometan a las autoridades. La plenitud tiene como subtítulo someterse a las autoridades. Empieza este versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí algunos podemos estar marcando iglesia, puede ser, muchos hablan de iglesia, pero de ahí vamos a ver que también es en el área civil, Esto lo tomamos como iglesia y como en el área civil. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Veámoslo en dos enfoques, tanto iglesia, sometimiento, obediencia, y también en el área civil, ¿ya? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Ahí vamos a empezar al tiro con la ayuda, ¿ya? Dice en el versículo 1, las autoridades por Dios han sido establecidas. Tengo cita en el libro de Daniel 4:32, en el Salmo 75, 6, 7. Pablo no sugiere que Dios aprueba un gobierno corrupto. ¿Ya? Dios no aprueba un gobierno corrupto. ¿Ya? Funcionarios sin Dios
o una legislación injusta. Funcionarios sin Dios y una legislación injusta. Pablo sugiere que Dios no aprueba un gobierno corrupto, funcionarios sin Dios o una legislación injusta. Acordémonos, cuando nosotros estamos ahora con gobiernos, no es solamente el presidente, ya no es solamente el presidente, sino ahora hay senadores, ya diputados, y después vienen los ministros que va colocando el presidente y todo lo demás. Pero cuando hay votaciones de democracia, qué importante como iglesia, claro, nos sometemos a autoridades, pero si elegimos mal, si votamos por nuestros partidos políticos, más que hombres que busquen de Dios y que no nos lleven a situaciones de corrupción, que no nos lleven a situaciones que van contra la palabra de Dios, gobiernos que estén estabilizados, o algunos nunca van a ser tan firmes para llevarnos estabilizados hacia la palabra de Dios, pero candidatos que más o menos tengan una visual de la palabra del Señor, debemos de ver en ese sentido, no por nuestros colores políticos, sino por la palabra. Acordémonos que nuestros pensamientos han de ser cambiados y transformados. Algunos no son cambiados todavía porque todavía tienen esa pelea y lucha por sus partidos políticos y son ciegos por sus partidos políticos. Cuando hoy día los partidos políticos, esos subpartidos, quizás están imponiendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces ahí tenemos que tener un cuidado. Por eso tenemos que ver candidatos. No solamente cuando elegimos presidente, ver presidente que tenga una visión o algo con referencia a Dios. ¿Ya? Quizás no va a ser el 100, pero que tenga alguna claridad, algún respeto por Dios en ese sentido. ¿Ya? Y que no nos lleve a la tendencia del pecado. Cuando elegimos alcalde, cuando se elige senadores, cuando se eligen diputados, qué importante no ver nuestros colores políticos, sino ver hombres que tengan y estén en favor de la iglesia. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener, y nosotros somos responsables, tenemos que someternos. Pero si elegimos mal, y antiguamente la iglesia se le decía, no, que no tenemos que meternos en política. Y todo es política. Todo es política. Nosotros vivimos bajo el régimen político. Estamos sometidos al régimen político. Y la política nos lleva a votar. Y no, que Señor, ay, tú, no podemos orar porque nosotros somos responsables de nuestra votación. Y qué importante ir. Muchos hermanos no van. Y están cometiendo ese error. Y después digan, oh, ¿cómo estamos? Vote. Qué importante es votar. Qué importante es marcar ese voto. Usted está marcando que ya presencia y esa pequeña, no es nada sino ahí. Cuando usted hace esa pequeña rayita, no se ve. Ya. Cuando usted le hace la pequeña rayita, está colocando usted sus pensamientos, los pensamientos de la iglesia en esa rayita. Y si sale el candidato que la iglesia ha votado, gloria a Dios, vamos a tener mejores hombres que van a guiarnos y van a guiar al pueblo conforme al camino de Dios, conforme al bien, y no vamos a encontrarnos con problemas, con un desastre de país. ¿Me entiende? Entonces tenemos que... Qué importante tener nuestras votaciones. Dios no aprueba los gobiernos corruptos. Y si hemos votado por gobierno y hombres corruptos, o por partidos, o por senadores, y por situaciones que no eran claros a la verdad, tengamos cuidado. ¿Ya? Entonces, Dios no aprueba gobiernos corruptos, funcionarios sin Dios o legislaciones injustas. Algunas veces, sin embargo, en castigo por los pecados de la gente o por otras razones, solo por Dios conocida, el Señor permite que gobernantes malvados, mire a lo que llegamos, gobernantes malvados, detenten el poder o tomen el poder
por un tiempo, como los profetas del Antiguo Testamento testificaron frecuentemente, el pueblo de Dios, o aquí vamos a hablar, el país cae en pecado, ¡bah! Mano dura. ¿Ya? El país busca a Dios, recibe bendición. Pero qué importante que se tengan las cosas claras. Uno tiene ese derecho a votar y Dios le da ese derecho, bueno, no Dios, sino la nación le da ese derecho y hacer la iglesia su voto presente. Hacer la iglesia su voto presente. Qué importante para que no salgan estos corruptos. ¿Ya? Para que no salgan estos corruptos. En teoría, Dios concede autoridad para servir a fines, Dios concede autoridad para servir a fines elevados. ¿Cómo se ejerce esta autoridad? Le será requerido a quienes la hayan recibido. ¿Cómo ejerce esta autoridad? Le será requerido a quienes la hayan recibido. ¿Ya? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay leyes, y que si uno falta a las leyes, ya está jodido. No, es que yo no sabía, no, es que yo me estoy manejando sin documento. A veces la gente maneja, y estamos hablando de hermanos, sin permiso de circulación, manejan sin la restricción, sin permiso de circulación, sin la revisión técnica que en nuestro país se pide, y sin la licencia, y sin carnet de identidad. Si usted maneja así, para adentro. Es que eso le pide la ley. Y si usted no tiene carnet, y si usted está manejando un camión y el carnet, la licencia no le marca para eso, usted está incumpliendo la ley. Estoy hablando ahí. Tenemos ley de salud, tenemos ley de trabajo, cuántas horas, y los contratos de trabajo y todo lo demás. Existe, todo es una ley. Y bajo todo eso estamos viviendo, ¿me entiende? Ley de educación, ley de deporte, ley para la iglesia. Existe la ley o personas jurídicas para la iglesia, los estatutos, cómo son sus normas, todo. Y aún, para que vea usted, y nosotros no hablamos de ley, pero hablamos de reglamento. La iglesia tiene sus reglamentos, cada iglesia tiene su reglamento, o cada asociación o ¿cómo podemos decir? Ministerios, agrupaciones de iglesia tienen sus reglamentos y estatutos. Y esos son válidos. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El que nada hace, nada teme, marca un dicho por ahí. Vamos a ir a la ayuda, dice, aunque obedecer a las autoridades de este mundo es la regla general, esta es una ayuda de la plenitud, en el versículo 2, aunque obedecer a las autoridades de este mundo es la regla general, un claro principio bíblico es que deberíamos desobedecer si el gobierno obliga a pecar. Escuche bien. Sí, estamos sometidos a las autoridades, pero si el gobierno nos lleva a pecar, si el gobierno nos desvía de la palabra de Dios, párele. Un claro principio bíblico es que deberíamos desobedecer si el gobierno obliga a pecar, porque la lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad
sobre cualquier autoridad humana. Si nos llevan a pecar, si nos llevan a hacer lo que no debiéramos hacer, no, hasta ahí nomás. Hasta ahí llega la obediencia, hasta ahí llega, ¡ay, bendícelo, Señor! No, yo creo que cambia el sentido de la oración, ¿no es cierto? Si los gobiernos nos llevan en ese sentido, cuidado, alerta. Y por eso ahí voy a hablar aún de estos que son funcionarios. Y cuando hablaba de funcionarios podemos hablar de senadores, diputados, alcaldes, intendentes, ¿no? Bueno, una cantidad que se puede colocar en cada nación. Si ellos vienen con estos principios y vienen con esto, porque ellos plantean sus ideas, los partidos políticos plantean sus proyectos, y esos proyectos nos llevan y nos motivan al pecado, paremos. No vaya a votar usted, decir, sí, es que yo soy siempre de este grupo. Mi papá, mi mamá eran de ellos. Tengamos más cuidado. La lealtad, porque la lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad. La lealtad, más que nuestros pensamientos políticos, la lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad sobre cualquier autoridad humana. Y si usted está aceptando, ya no sé, algo está pasando que el Espíritu Santo no está trabajando en su vida. Ya no tiene un amor y una pasión por Cristo. Todavía, no sé, todavía anda en el aire y todavía no es un apasionado por el Señor. No, sí ama al Señor, pero ni obedece a Dios. ¿Me entiende? Está aceptando ideas de pecado, de líderes, de personas que quieren involucrarle a la nación y usted lo está aceptando y le está colocando la línea. Tengamos cuidado. Esa es la ayuda que me marca la plenitud. Voy a seguir leyendo el 4 ahora. Porque es servidor de Dios para tu bien. Aquí estamos hablando de una buena autoridad, no de una mala autoridad, ¿ya? Hay malas autoridades, hay malos gobiernos, hay malos políticos, ¿ya? Pero aquí Pablo está mostrando buenas autoridades. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es vengador. Veamos qué me dice de esto. Aquí habla de reprimir. A veces no nos gusta que repriman, pero cuando están haciendo lo malo, ¿qué van a hacer? ¿Qué hace la policía cuando están haciendo atentados, cuando están violentando terrenos, situaciones que no deben ser? Uno ve, yo he visto mucho de protestas de quizá de Argentina, que salen, hasta los cómicos han dado chiste de eso. Argentina salen, se dan vuelta, no tiran ni una piedra, ni un rayado. Pero bueno, acá en Chile es diferente, acá queda la embarrada, piedrazo, y rompen y queman y destruyen. ¿Qué diferencia? Y destruyen lo que no es de ellos, destruyen de personas que están trabajando, de empresarios que tratan de surgir, que tienen su empresa, que contratan, que tienen arriendo, de una u otra manera, y vienen y destruyen. Entonces uno dice, ¡ay, qué complicado! Y quizás hablemos de represión. Hablemos de represión, no sé, coloquemos otros puntos de vista, un delincuente que haya, no sé, arrancó con un vehículo, chocó harto y se va hacia la zona donde ellos viven para que los proteja. ¿Cómo la policía? No, dejémoslo nomás, total, ya no lo podemos sacar. Tiene que haber represión. ¿Qué dice la Biblia concerniente a la represión? Veamos, ¿qué nos dice la ayuda con esto? La ayuda no es mi pensamiento, es la ayuda que nos marca la plenitud. Cuando funcionarios gubernamentales utilizan la fuerza para reprimir o castigar el mal, mire, para reprimir o castigar el mal, no está actuando equivocadamente.
Todo lo contrario, son servidores de Dios y están haciendo bien. Aquí y algunos quizás pueden estar muy de acuerdo, otros muy en contra, pero es la ayuda que me está marcando. Escuche bien. Cuando funcionarios gubernamentales utilizan la fuerza para reprimir o castigar el mal, no están actuando equivocadamente, todo lo contrario, son servidores de Dios y están haciendo bien. Lleva la espada, dice el versículo 4. ¿Ya? Pues es servidor de Dios para tu bien. Pero si solo el malo tema, porque no en vano lleva la espada. Lleva la espada, me dice, algunos estudiosos piensan que el hecho de que Dios autorice al gobierno como su siervo a utilizar la fuerza, ¿ya? Algunos estudiosos piensan que el hecho de que Dios autorice al gobierno, no a la iglesia, al gobierno, como su siervo a utilizar la fuerza, hasta el punto de privar a alguien su vida, no contradice el mandamiento no matarás. Está medio, por eso estamos en media polémica, ¿ya? No matarás. Está hablando de usar la fuerza. Es que cada uno dice, no, es que no puede matar. Existe un término que hoy día podemos llamar la defensa propia. Y aquí hablamos de cristiano. Mucho como cristiano puede resultar que entra un violento, entra dañado y todo lo demás. Quizás como cristiano puede tranquilizarlo en el Señor y puede salir todo bien y se retira. Pero en otro, cuando ya vienen ya arremetiendo contra la vida de sus hijos, de su esposa, y no queda entre defenderse, ya no es una situación de no es una situación de que lo quiero matar, o que lo voy a matar porque lo odio. No, coloca en riesgo mi familia. Ha entrado a mi hogar, ha entrado a mi casa, y está violentando, ya pongamos en el extremo muy grave, está haciendo violación, no sé, a uno de sus hijos, hija, esposo, esposa. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Entonces uno usa la defensa personal. ¿Es pecado? No lo tramó, no lo planificó, no es que odie, pero esa persona o ese momento, la persona no tiene el control, la persona solamente quiere dañar, tiene que solamente defenderse. Ya es como lo que hablábamos en el capítulo anterior, tratar de conservarla o mantener la paz con todo. Haga lo posible. Y si ya no puede, bueno, ya no es culpa suya. Y acá, si no se quiere entender, ya tiene que usar el otro recurso de defensa personal. Es como raro decir esto. Es como raro decirlo, pero está en riesgo su vida, la vida de sus hijos. Qué complicado. Y aquí está hablando de las autoridades. En el libro de Éxodo 20:13 hablando de no matarás. La palabra usada en ese mandamiento se refiere al asesinato criminal. Al asesinato criminal planificado, ¿ya? Pero no de defensa. No incluye el procedimiento judicial por el cual alguien pierde la vida, ni se refiere al matar en la guerra o acciones que se expresan con otras palabras en el Antiguo Testamento. Complicado este tema. Yo estaba viendo y dije, ¡ay, que está pesado! Ya, ahí está pesado. Y sigue con el 4, me dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Termina en eso el versículo 4. ¿Qué me dice? Vengador para castigar. Algunas veces la ira de Dios utiliza el gobierno civil para castigar a quien hace el mal. Aquí estamos hablando, no estamos hablando de gobiernos tiranos, corruptos y que hacen lo que quieren y matan a los que quieren. No, estamos hablando de gobiernos
podemos decir justos, que son respaldados por Dios. ¿Ya? Entonces, algunas veces la ira de Dios utiliza al gobierno civil para castigar a quien hace el mal. Esto significa que los castigos civiles no se deben imponer solamente para contener el mal, sino también para castigarlo. A algunos no les gusta que sus hijos se vayan a la cárcel cuando hacen lo malo. ¡Ah, qué malo el gobierno! ¿Cómo tiene a mi hijo? Pero si sus hijos hizo mal, lo que uno siembra, cosecha. Y para eso están los gobiernos. Qué importante que estén los gobiernos. Qué importante, oiga, y cuando lo vemos así enfocado, qué importante que esté la policía. Existe policía de investigaciones, existe, no sé, estamos hablando del área militar, marina y toda la situación, porque en todos lados hay pensamientos malignos, y necesitamos esa corrección. ¿Qué? A uno dice, pero ¿qué? Cuando a usted le roban, cuando alguien asalta, ahora que se hacen los portonazos, llegan y roban los autos y mueren a veces niños o mueren personas y llegan y disparan y creen que llegar y robar, no pedimos justicia, no pedimos cárcel, no decimos, ¿cómo puede pasar esto? Cuando llegan y roban a abuelitos que van a pagar su jubilación y lo están esperando y lo roban. No quiere ahí usted alguien de justicia, un carabinero, un representante de la ley que tenga la autoridad de detenerlo y no sé, la gente quiere puro castigarlo, pero él también lo pesca a la cárcel. Ahora son los jueces que es lo que también determinan. Imagínense, y aún los malos tienen abogado. ¡Wow! Wow. Entonces, aquí entramos a esta situación. Usted puede dar muchos comentarios. Yo quedé bien metido, quizás va a tener muchos comentarios, pero escuche y téngalo presente, nosotros somos los que decidimos en los gobiernos. Si la iglesia ya se sale de esta idea que no tenemos que votar, hermano, vote. Y elija candidatos que vengan en representación y que tengan más o menos principios bíblicos. Principios bíblicos. Y vote por sus principios, principios bíblicos. Que yo sé, vote por sus principios bíblicos. Y la iglesia va a estar mal. No, la iglesia no va a estar mal. La iglesia va a estar mejor, el país va a estar mejor. ¿Me entiende? Pero si elegimos malos candidatos, pues no esté orando al Señor. Señor, llévame. Y el Señor, oiga, no necesita ni la marca. No necesita ni la marca del 666 porque ya con eso está aceptando el sistema del anticristo. No necesita ni ser marcado. Cuando aceptamos pensamientos, ideas, líderes que van contra la voluntad de Dios, no necesita ni la marca. Ahí ponga en duda su salvación. Diga, Señor, te reservo, estoy aceptando ideas que no te agradan. Bendiciones. Vamos a dejar hasta ahí, porque esta Biblia, la plenitud, tiene algunas preguntas. Mire, tiene 2 preguntas más adelante. Y que eso lo vamos a leer también. ¿Debe un cristiano inscribirse en el servicio militar o en la policía? ¿Ya? Dinámica del reino lo tiene. Y después tiene otra pregunta. ¿Cómo debe un cristiano desobedecer al gobierno civil? ¿Cuándo? Ahí sí. ¿Cuándo debe un cristiano desobedecer al gobierno civil? Tiene estas 2 preguntas muy buenas con referencia a someterse a las autoridades. Estamos hablando de una buena autoridad. Pablo habla de una buena autoridad sometida a Dios y que está haciendo todas las cosas bien. Pero mayormente, a través de los tiempos, no se ven muy buenas autoridades sometidas y algunos que dejan los tremendos estragos y también hay, abuso de poder. Por eso tenemos que tener ahí cuidado. Bendiciones, gracias. Así que lo dejamos hasta el versículo 4. Ahí vamos a ver qué pasa con el 5 en adelante. Bendiciones.